Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy. Como siempre, un saludo fraterno y cordial a todos los que nos ven a esta hora en esta reflexión. Para mí todo un gusto, un gustazo poder reflexionar sobre la palabra de Dios todos los días basado en el misal de la Iglesia Católica. Tengo que ser muy claro en esto, que siempre lo he sido, y es que yo predico la palabra de Dios desde el punto de vista de la doctrina de la Iglesia Católica. No la hago desde una perspectiva de la doctrina de César Arias. No, sería un error garrafal de parte mía, donde yo les predicara a ustedes un evangelio diferente al que Cristo haya dejado estipulado, el que Él enseñó y el que le dijo a sus discípulos: vayan, hagan que todos los pueblos sean mis discípulos y enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Por lo tanto, la doctrina de Jesucristo no se puede cambiar, nada, ni una tilde ni una coma, porque así está escrito, que la palabra de Dios se cumplirá hasta la última tilde y coma. Cielo y tierra pasará, pero la palabra de Dios nunca dejará de pasar y se cumplirá hasta la última tilde y coma. Por lo tanto, si alguna persona, y esto va para los protestantes, le cambiaran a la doctrina de Cristo, óigalo bien, una cosa terrible, una tilde y una coma, ya le será el juicio final. Ustedes se imaginan los protestantes testigos de Jehová. No solamente le cambiaron una tilde y una coma, se atrevieron a cambiar el evangelio de Lucas 22, 19, 22. Les dio por cambiar ese capítulo, el 22, 19, 22. Y Jesucristo, levantando el pan, dijo: este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. ¿Y quién les puso los testigos de Jehová? Si ustedes logran tener una Biblia de los testigos de Jehová, que Jesucristo, levantando la copa, el pan, dijo: esto simboliza mi cuerpo. Y le agregan esa palabra, es que simboliza. Por Dios bendito, el mismo infierno se lo tienen ganado por cambiarle no solamente una tilde y una coma, sino la palabra mismo. Este es mi cuerpo. Y ellos escriben que no es, simboliza el cuerpo de Cristo. Bendito sea Dios para con estas personas. Les será más llevadero el juicio final a Sodoma y a Gomorra que a esa gente, que a todos los testigos de Jehová, empezando por el que inició con esa doctrina, no sé en qué año, 1927 o no sé en qué año, pero el caso es que le será más llevadero el juicio final a Sodoma y a Gomorra que a estos hombres, que a todas estas personas que pertenecen a testigos de Jehová, por haberle cambiado el escrito al mismo Jesús. Por eso les quiero repetir: yo, César Arturo Arias, predico la palabra de Dios basado en la Iglesia Católica, en la doctrina de Cristo dejó instituido en su iglesia hace 2000 años. Por eso vamos a leer la palabra de Dios en el día de hoy. Seamos fieles a la palabra de Dios y no nos dejemos engañar por personajes que llegan a su casa a tocarle la puerta y a creer que ellos vienen en el nombre de Cristo, cuando es el mismo Satanás disfrazado de ángel quien les está tocando a la puerta. Persignémonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura, Primera de Reyes 21, 1, 16. Nabot ha sido lapidado y está muerto. Uy, esta historia sí que es dura y triste y lleno de una injusticia impresionante. Esta historia le remuerde a uno la conciencia. Cómo hay hombres así, y hubieron y existirán. Por aquel tiempo, Nabot de Jezreel tenía una viña junto al palacio de Ahab, rey de Samaria. Ahab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para que pueda tener un huerto ajardinado, pues está pegado a mi casa. Yo te daré a cambio una viña mejor.
o si te parece bien, te pagaré su precio en plata. Nabot respondió a Ahab: Dios me libre de cederte la herencia de mis padres. Se fue Ahab a su casa abatido y enfadado por la respuesta que le había dado Nabot de Jezreel. No te cederé la heredad de mis padres. Se postró en su lecho de cara a la pared y se negó a comer. Jezabel, su mujer, se le acercó y le dijo: ¿Qué te pasa, que estás entristecido y no comes alimento alguno? Él le respondió: Hablé con Nabot de Jezreel y le propuse: véndeme tu viña por su valor en plata, o si lo prefieres te daré otra viña a cambio. Pero él me contestó: no te cederé mi viña. Jezabel, su mujer, le replicó: ya es hora de que ejerzas el poder regio en Israel. Levántate, come y se te alegrará el ánimo. Yo misma me encargo de darte la viña de Nabot de Jezreel. Escribió cartas con el nombre de Ahab y las selló con el sello de él, enviándolos a los ancianos y notables que vivían junto a Nabot. En las cartas escribió lo siguiente: proclamad un ayuno y sentad a Nabot al frente de la asamblea, frente a él. Sentad a 2 hombres hijos de Belial que testifiquen en su contra diciendo: tú has maldecido a Dios y al rey. Entonces lo sacaréis fuera y lo lapidaréis hasta que muera. Los hombres de la ciudad, los ancianos y notables que vivían junto a Nabot en su ciudad, hicieron tal como Jezabel les ordenó, según lo escrito en las cartas remitidas a ellos. Así proclamaron un ayuno y sentaron a Nabot al frente de la asamblea. Llegaron los 2 hombres hijos de Belial, se sentaron frente a él y testificaron contra él diciendo: Nabot ha maldecido a Dios y al rey. Lo sacaron fuera de la ciudad y lo lapidaron a pedradas hasta que murió. Enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido lapidado y está muerto. En cuanto Jezabel oyó que Nabot había muerto lapidado, dijo a Ahab: levántate y toma posesión de la viña de Nabot, el de Jezreel, el que se negó a vendértela por su valor en plata. Pues Nabot ya no está vivo, ha muerto. Apenas oyó Ahab que Nabot había muerto, se levantó y bajó a la viña de Nabot, el de Jezreel, para tomar posesión de ella. Palabra de Dios. Te alabamos a ti, Señor Jesús. Qué historia, ¿no? Para los que no la entendieron, Nabot era un pobre labriego. Tenía una viña pegada al palacio de Ahab. Ahab era el rey de Israel. Y Ahab se enamoró del pedacito de tierra que había a un lado, de ese pedacito de tierra. Y él dice: venga, Nabot, véndame ese pedacito de tierra. Yo, si quiere, se la pago en plata, o si quiere yo le doy una viña mejor, una más bonita y más grande si quiere, pero véndamela, que es que quiero ampliar el jardín. Y Nabot dijo: no, esto es la herencia de mis papás, ¿cómo se la voy a vender? No, yo tengo que cuidar lo que mis padres me dejaron como legado. Ellos trabajaron y lucharon por esta tierra, y yo cómo la voy a vender. No. Y Ahab se entristeció por eso, por la negación de este pobre hombre. Va y le cuenta, y se acuerdan que la semana pasada les dije que íbamos a contar el tema de Jezabel. Aquí comenzamos a contar el tema de Jezabel. Qué mujer tan cruel y perversa era Jezabel, y era la esposa del rey Ahab. ¿Por qué no quieres comer? Y entonces Ahab le cuenta: no, mira que Nabot no me quiere vender su tierra y yo la quería para ampliar el jardín y todas esas cosas. Y Jezabel, bien perversa que era, le dice: por esa bobada está que no quiere comer, déjeme que yo le hago que esa tierra sea para usted. Y ahí mismo mandó unas cartas firmadas por el mismo rey. Yo estoy seguro que hasta el rey ni se daría cuenta, pero iban selladas con la letra del rey y toda la cosa, a uno de los vecinos de Nabot, a esos vecinos que vivían por ahí. Vea, hágame un favor, necesito entregarle esa tierra a Ahab. Necesito que ustedes armen un juicio, hagan un ayuno, invéntense en un juicio por ahí, consíganse 2 testigos falsos que hablen en contra de Nabot y digan que él
mintió o habló mal de Dios y del mismo rey. Y entonces lo sacan, lo condenan a muerte y lo lapidan hasta morir. Y efectivamente eso hicieron esos hombres malvados ancianos por favorecer a Jezabel, por favorecerla a ella. Ahí mismo levantaron dos testigos falsos y le hicieron un juicio injusto y lo condenaron a muerte. Esto tiene tres historias parecidas. La primera tiene que ver con el rey David. Recuerdan que el rey David se quedó con Betsabé y era la esposa de Urías, un simple soldado de David, pero se enamoró de la esposa de Urías y ahí mismo lo mandó a matar por quedarse con la esposa. Y es la misma historia, así de cruel, la de Jesús. Jesús no cometió pecado. Jesús fue condenado injustamente a muerte por dos testigos falsos y fue crucificado y condenado a muerte. Por eso se parecen esas historias a Nabot. Nabot era un hombre inocente, pobre. Tenía una tierrita que sus papás le habían dejado, pero el rey ambicioso se enamoró de esa tierrita. Lo mismo David, se enamoró de la mujer de Urías. Y Jesús termina enjuiciado injustamente. Esas tres historias tienen una relación muy profunda. Y ustedes vieron acá qué hicieron. Le armaron el juicio y hicieron que Nabot fuera culpable y lo lapidaron. Y luego Ahab, habiéndose enterado por parte de Jezabel que Nabot había muerto, ahí sí se alegró y tomó en posesión esa tierra. ¿Creen que las injusticias que suceden en este mundo quedan sin castigo? Eso no va a pasar. Seguramente que mañana vamos a leer más historias sobre Jezabel y qué le va a pasar a Nabot, qué le va a pasar a Ahab y qué le va a pasar a Jezabel por haber sido tan crueles contra este hombre. Lo mismo le pasó al rey David cuando el profeta Natán fue y lo visitó y le dijo: te voy a contar una historia. Cierto hombre tenía un corderito, pero el dueño de una propiedad grande fue y le robó ese corderito para hacerle un asado a los amigos. ¿Qué harías tú con esa injusticia? Y el rey David inocente dijo: no, pues mandaría matar a todas esas personas injustas que le robaron el corderito que tenía ese pobre hombre. Y pues quiero decirte, David, que ese eres tú. La mujer que tenía Urías, usted mandó a matar a Urías para quedarse con su mujer. Por lo tanto, Dios lo va a castigar. Toda persona que obre en iniquidad en este mundo, Dios castiga. La vida lo castiga. No hay una sola persona en este mundo que, habiendo hecho maldad, haya salido airoso en la vida. Nunca. Ni ha habido, ni hay, ni habrá. Toda persona malvada que obre en maldad, en injusticia contra otra persona, tarde que temprano termina pagando su fechoría. Vamos a avanzar. Hablemos del Salmo. Salmo 5, 2, 3, 5, 6, 7. Atiende a mis gemidos, Señor. Señor, escucha mis palabras. Atiende a mis gemidos. Haz caso de mis gritos de auxilio, Rey mío y Dios mío. Tú no eres un Dios que ame la maldad, ni el malvado es tu huésped, ni el arrogante se mantiene en tu presencia. Detestas a los malhechores, destruyes a los mentirosos. Al hombre sanguinario y traicionero lo aborrece el Señor. Atiende a mis gemidos, Señor. Salmo 5. Atiende a mis gemidos, Señor. Toda maldad del hombre, toda injusticia de un hombre, Dios termina cobrándosela. Dios termina cobrándosela, pero ustedes van ahorita a escuchar el Evangelio, que es una cosa terrible. Porque Jesucristo dice en su palabra: dejen que la justicia sea mía. Ustedes no.
Ustedes no tienen derecho a vengarse de nadie. Dejen que la justicia sea mía. Porque a veces nosotros, al querer cobrar venganza contra otra persona, terminamos haciendo más mal que bien de la venganza que hemos hecho. Vamos a suponer un caso patético. Alguien mató al hijo de alguien y ese padre o madre de familia contrata sicarios para que maten a la persona que contrató al sicario para matar a su hijo. Y resulta de que esos sicarios van y se venden al postor que iban a matar. Y ese hombre, por haber tomado venganza, por haber querido tomar venganza, se le vienen y le matan el resto de familia. O sea que toda persona que quiera hacer venganza le puede ir peor. Por eso Dios va a hablar en el Evangelio de una manera especial y ahorita empatamos todo este tema. Vamos a leer el Evangelio del día de hoy. Evangelio Mateo 5, 38-42. Yo os digo que no hagáis frente al que os agravia. Ay, bendito sea Dios. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: habéis oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo. ¿Se acuerdan que la semana pasada estábamos hablando de los mandatos de Jesús? Los mandatos de Jesús, que eran los 10 mandamientos de la ley de Dios, y la gente cree que son esos 10 mandamientos. Ya no son esos 10, ya no son los mandamientos de Moisés, son los nuevos de Jesucristo. Y los nuevos de Jesucristo, ayer, la semana pasada, tocamos 2. Habéis oído decir, no matarás, pero yo os digo que el que se enoje con uno de sus hermanos ya ha cometido pecado. La puso más dura. Habéis oído decir, no desearás la mujer de tu prójimo, mas yo les digo que todo hombre que mire con deseos o que piense con deseos sobre una mujer casada ya ha cometido adulterio. Y hoy nos dice otro mandato de él. Habéis oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, no hagáis frente al que os agravia. No hay que hacerle frente al que os agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. Al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también el manto. A quien te requiera para caminar 1 milla, acompáñale 2. A quien te pide, dale. Y al que te pide prestado, no lo rehuyas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio es una cosa impresionante. Por eso al principio les dije que hasta la última tilde y coma de la palabra se cumplirá. Y eso es terrible. Jesucristo, cuando da una doctrina, se cumple al pie de la letra. Por eso los protestantes están en un tema muy difícil, porque los protestantes creen que vengan. Es que yo no quiero parecerme a los católicos. Por eso me salgo de la iglesia católica y voy a meterme a esta congregación, porque aquí se aleluyan bonito a Cristo. Dice el alcohólico, cuando yo era católico, mantenía de cantina en cantina, tomando, era mal esposo, le pegaba a mis hijos y todas las cosas. Me salí de la iglesia católica y me metí a esta doctrina, y ahorita sí, ya no tomo, ya no fumo, ya no le pego a mi mujer, ahora sí encontré a Cristo. Y Jesucristo no dice eso. El haber estado en la iglesia católica, el problema es que era libre para tomar decisiones, y debió haber tomado decisiones en la iglesia católica para alejarse de los vicios, pero no lo hizo, se quedó ahí. Vamos a analizar este texto muy concienzudamente para que no nos equivoquemos en la interpretación. En aquel tiempo dijo
dijo Jesús a sus discípulos. ¿A quién les va a hablar? A sus discípulos, no a la gente. Está enseñándole, dándole cátedra a los que les va a enseñar para que vayan por el mundo a enseñar. Les está enseñando a sus discípulos para que ellos aprendan todo eso y luego cuando vayan por el mundo vayan y enseñen todo lo que yo les he enseñado. Eso es lo que ustedes van a ir a enseñar. Les voy a dar cátedra en el día de hoy. Habéis oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no hagáis frente al que os agravia. Esto no deja de ser sino terrible. El Señor dice, ojo por ojo, diente por diente, era que si a usted le matan a su hijo, usted tiene derecho a vengarse. Que a usted le hicieron un daño, usted tiene derecho a la venganza. Ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo que si alguien se mete contra ustedes, ustedes no pueden hacer absolutamente nada. Nada. Deben perdonar. Oigan a este. ¿Cómo le parece que dice la señora, el Señor me va a entender al final de los tiempos que ese hombre violó a mi hija? Ese hombre mató a mi esposo. Ese hombre mató a mi hijo. Ese hombre me robó. Ese hombre me injurió. Ese hombre hizo todo. Esa mujer me dañó el hogar. Se quedó con mi marido. Todas esas injurias. Y el Señor dice algo terrible. El ser humano con su mentalidad humana, que es el problema de los protestantes, no deberían dejarse guiar por sus múltiples situaciones, sino, hoy me está pasando esto, voy a pensar en el nombre de Cristo. ¿Cristo qué haría? ¿Cristo qué haría? Y de esa forma actuaría yo. Porque si actúo bajo mi sabiduría humana, voy a cometer errores. Y es aquí donde dice eso. Pero yo os digo, no hagáis frente al que os agravia. Si alguien viene a buscarle pleito, mijo, para pelear se necesitan dos. Nos vemos, mijo. Yo no quiero pelear con usted. Dios me dice que no busque cómo pelear, ni injuriarlo, ni nada de esas cosas. No. Si yo lo ofendí, mijo, discúlpeme, pero yo no voy a pelear con usted. Perdónenme si fue que lo ofendí o alguna cosa, pero yo no voy a pelear con usted. 2. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. ¿Perdón? Oigan a Jesús. Que alguien viene y me pega en una mejilla y venga, mijo, pégueme en la otra. Oigan a este. Eso no es capaz la sabiduría humana de hacerlo. Oiga, a mí me meten una cachetada, un puño y yo le meto patada. Es la reacción normal del ser humano. Es la reacción de la sabiduría humana. Si alguien te pega, yo le devuelvo su golpe, pero no me quedo con esa. Pero la sabiduría de Dios, oiga, si le pegan en una mejilla, coloque la otra. Por eso, los protestantes no deberían ponerse a juzgar a los católicos, haciéndose ver que ustedes no cometen pecados y que los católicos sí. Porque resulta que nosotros los católicos cometemos pecados, pero nos dejamos guiar por la palabra de Dios. No nos ponemos a cuestionar la palabra de Dios. Y estoy hablando de los buenos católicos, porque los malos católicos que ya tienen tendencia protestante son malos católicos. Son católicos de nombre. Dicen estar con Cristo, creer en Cristo, amar a Cristo y mantienen en cantinas. Dicen creer en Cristo, amar a Cristo y van y se acuestan con prostitutas. Esos son de nombre católicos. ¿Se van a salvar? Oigan a estos. ¿Se van a salvar? No, señor. No se van a salvar si siguen por el mal camino. Si no van y se confiesan. Si no se arrepienten de sus pecados. No se van a salvar. Son católicos. Así es que ese es un mal comentario que tienen los protestantes, que creen que un mal católico hace y representa a la Iglesia Católica. Oigan a estos. El mal católico no representa a nadie, se representará a sí mismo y lo único que tiene como título para ponérselo es yo soy católico. Oigan a estos.
El borrachín, yo soy católico, apostólico y romano. Oigan a este, es un borracho y cree que es católico. Si fuera católico y le obedeciera a Cristo, no tomaba, se mantendría sobrio. Si fuera católico, apostólico y romano, entonces actuaría de acuerdo a la doctrina de Cristo, pero no lo hace. Por lo tanto, dice Jesucristo acá, si te pegan en una mejilla, coloca la otra. Eso es muy difícil de entender a una persona que no maneje la Iglesia Católica como debe ser, que no maneje la doctrina de Cristo como debe ser. Recuerdo yo, pues, como por vanagloriarme, cuando me mataron a mi hijo, hace ya casi 2 años, me mataron a mi hijo. Por Dios, qué tristeza tan grande. Saber que un sicario fue y me mató a mi niño. ¿Y yo cómo debo reaccionar como padre de familia? Con odio, con rabia, con rencor, con venganza contra la persona que lo hizo y contra la que ordenó la muerte. ¿Y qué dice Jesucristo? No, César, usted no tiene derecho a juzgar a nadie, ni a condenar. Esa justicia es mía. Usted, mijo, agache la cabeza, pida perdón. Fue lo que yo hice por vanagloriarme. Esa misma noche que salí al aire, les dije yo a los que mataron a mi hijo, yo no siento odio, ni rabia. Rabia sí, pero no siento rabia contra ustedes, ni odio contra ustedes. Siento es una profunda tristeza de la muerte de mi hijo. Y es más, pido perdón a todos ustedes por el mal que mi hijo les haya hecho, que merecía la muerte. Porque si ustedes me hubieran llamado a mí a decirme, vea, su hijo se está comportando de esta manera y de esta manera, seguramente que yo soluciono el problema con ustedes. Pero ustedes tomaron la decisión de quitarle la vida a mi hijo por no sé qué le hayan hecho ellos a ustedes. Pero yo les pido perdón por lo que les haya hecho mi hijo. Ahora a mí no siento ni odio ni rencor contra ustedes, ni deseos de venganza, no. Yo lo único que siento en estos momentos es una profunda tristeza de que mi hijo se haya muerto quizás en pecado. Y lo único que me queda es orar, orar y orar para tratar de salvar la vida de mi hijo, para la vida eterna, por si de pronto mi hijo se fue al purgatorio. Es lo único que me queda a mí de tarea. Pero que yo sienta odio porque mataron a mi hijo, Jesucristo fue mi consuelo. Si te pegan en una mejilla, coloca la otra. Pero no tomes agravio contra otra persona. Y dice aquí más, si uno te abofetea la mejilla derecha, preséntale la otra. Al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también el manto. Eso es muy difícil de aplicar para nuestras vidas, muchachos. Eso es muy difícil. Oiga, salgo yo allí y un man me está robando la moto. Y aquí lo que quiere decir, dele hasta las llaves. Oigan a este. Me va a robar lo único que he logrado obtener en la vida. Y dice Jesús, dele hasta las llaves. No, eso no es capaz de hacerlo uno. Por eso nosotros los católicos es muy difícil que mantengamos en paz con Dios a toda hora. Por todas estas cositas que dice Jesús. Es muy difícil. A quien te requiera caminar 1 milla, acompáñale 2. Y en ese tiempo, los judíos eran humillados por los romanos. Todo judío era humillado por los romanos. Y los romanos los humillaban haciéndolos caminar 1 kilómetro. Y les decían, usted me tiene que cargar la túnica, o me tiene que cargar este costal. Me tiene que cargar porque o si no, hago que lo metan preso. Y ese judío humillado con los romanos tenía que ir a acompañarlo 1 kilómetro. Y Jesucristo, en base a esa injusticia, decía, les voy a decir, no van a caminar 1 kilómetro, van a caminar 2. Y luego vamos a encontrar una cosa así parecida en unas historias ahí, cuando una persona se le mete a Jesús en su corazón y una persona lo injuria, lo calumnia, lo humilla, agacha la cabeza y le pide perdón a esa persona por el mal que le haya hecho, pero no lo injuria, no lo lleva al borde de que vamos a pelear.
Jesús dice, lo injuriaron, lo calumniaron, agache la cabeza y acompáñelo 2 kilómetros y bendígalo. Eso es muy duro, muchachos, eso es muy duro de entender, pero hay que obedecer. Hay que obedecer hasta la tilde y la coma que el Señor diga. A quien te pide, dale, y al que te pide prestado, no lo rehuyas. Oigan a este. Ay, bendito Dios. Es que al que te pide, dale. Y aquí a veces pasan unos tipos que tienen mansiones en Tuluá, casas fabricadas con el diezmo, con la limosna. Hombres que se disfrazan de limosneros para pedir plata. Y uno sabe que son unos tipos avivatos. Y el Señor dice que todo el que te pida, dale. Oigan a este. Uno no es capaz de darle a todo mundo. Yo, por ejemplo, analizo la persona. Si yo la veo que está bien y que me está engañando, yo no le doy nada. Pero si yo veo que es un ancianito, que está llevado, mendigo, a ese le doy porque sé que necesita. Y otra cosa que dice acá terrible es que a todo el que te pida prestado, dale. Yo soy muy bueno para prestar cosas, muy bueno, pero soy malo para prestar plata. O que alguien me diga, venga César, es que lo necesito para que me sirva de fiador. Oigan a este. Eso no lo hago yo. Entonces, observen cómo el reino de los cielos no es tan fácil de ganar, sino lo difícil que es de llegar a estar en paz con Dios. Es muy difícil. Y lo peor de todo lo que yo he dicho es que hasta la última tilde y coma de la palabra se cumplirá. Por lo tanto, si yo no doy limosna, si yo no presto, ¿Dios me va a perdonar? No. Si a mí me pegan una mejilla y contesto, ¿Dios me va a perdonar? No. Es muy difícil ganarse el cielo, pero hay que hacer lo que Jesucristo ordena, porque es solo sí y solo así como usted puede heredar la vida eterna. ¿Sabían ustedes que eso le va a pasar a Ahab y a Jezabel, con ese pobre hombre Nabot, que le robaron su herencia? ¿Qué les va a pasar a ellos? Dejen que la justicia sea mía. Seguramente que el evangelio de mañana va a ser muy enriquecedor con respecto a esta historia, porque seguramente es la continuación. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.